Vamos entrando al final de nuestra emisión número 70. Hoy llegamos a una cifra importante de las emisiones de periodismo libre. Vamos a hacer nuestro tradicional y habitual ya recorrido por los principales acontecimientos que se registraron en la semana que concluye, que ha sido, como todas las semanas en nuestro país, una semana trepidante en acontecimientos. Y lo primero que tenemos que reseñar es, pues, son las trampas que vienen haciendo las EPS, ¿no? Muchas de esas trampas se vienen utilizando ya para tratar de movilizar gente en los desfiles que prepara la extrema derecha para defender. Son desfiles para defender los intereses y los privilegios de las oligarquías. De eso no cabe la menor duda. Y lo hacen con engaño y están obligando a mucha gente empleada, dependiente, a marchar, etcétera, etcétera. Ese es el método tradicional de la oligarquía uribista y de sus adláteres, es decir, de sus colaboradores, como los de Cambio Radical, partido de la U y todos esos partidos de la corrupción, el clientelismo y la politiquería. Bueno, conocimos esta semana que Queralty, que es la dueña de Sanitas, pues ordenó trasladar las oficinas a una oficina para, que tenían casi que encubierta mucha de la documentación a la que tendría acceso la Superintendencia de Salud en la intervención. Eso es un hecho doloso. Es un hecho doloso que ha sido denunciado por una periodista en la semana que concluye. Vamos a mirar el trino de Wilson Arias, en el que hace alusión del senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, en el que hace alusión a esto. Dice, ¿por qué Sanitas EPS, antes de ser intervenida, montó una oficina fantasma? ¿Por qué Sanitas EPS no quería que la Supersalud llegara a la oficina donde tienen sus servicios con información financieras? Sanitas EPS guarda una olla podrida, dice el senador Wilson Arias. Vamos a ver el video que él cuelga en su trino. ¿Por qué hacemos esta denuncia hoy acá? Pues resulta que la Superintendencia Nacional de Salud llegó a la oficina de la 109, a la nueva oficina administrativa de la EPS Sanitas. Es decir, no ha ido, y esto no lo confirman desde la Superintendencia, e incluso nos dicen que sí les pareció extraño que una EPS tan poderosa y con tanto prestigio tuviera unas oficinas, pues no tan, no sé cómo decirlo, tan confortables. Sí, eso no lo dicen desde la Superintendencia Nacional de Salud, y ellos solo han podido acceder a los servidores, a los computadores y a los funcionarios que están en la 109 y no en la 100, porque la Cámara de Comercio dice que esa es la oficina principal, y por ello el superintendente llega a la calle 109 y no a la calle 100, donde están todos los servidores, todos los computadores, los funcionarios de Queralty Sanitas. Pero Paula, señor, las fuentes de Sanitas que han conversado con usted, ¿le dijeron que el traslado lo justificó como la Oficina de Recursos Humanos? Lo justificó Juan Pablo para blindar todo el tema de información una vez llegara a la Superintendencia Nacional de Salud. Pero así lo dije, así la jefe o la directora sí, de señor, Recursos Humanos. así tal cual se lo estoy diciendo. No es así, ¿En no una reunión o privadamente? Pues lo que nos dice esta fuente, Juan Pablo, es que llevaron muchas semanas preparando a todos los funcionarios para esta intervención. Incluso y contrataron a una señora llamada Elia Rojas. Ella venía de Famisanar, que ya traía la experiencia de una EPS intervenida, y la pusieron, Juan Pablo, para enseñarle a los funcionarios qué decir, qué no decir, cómo hablar y cómo no hablar frente a una posible intervención. Entonces ya los empezaron a preparar para esa intervención, y una de esas preparaciones fue cambiarse de oficina. Y así tal cual se lo estoy diciendo, fue lo que le dijo la jefe de Recursos Humanos a nuestra fuente de Sanitas. A ver, Andrea. Gravísimo lo que esta periodista denuncia. Bueno, por lo menos pudo hacer eso en la W, denunciar este gravísimo descubrimiento, trasladar una cantidad importante de documentación a la que debería tener acceso la Superintendencia de Salud, trasladarla a un lugar cuya dirección no fue suministrada a la superintendencia. Dice Wilson Arias que Queralty Sanitas EPS son los que más recursos de la salud habrían desviado, 1.7 billones, es decir, un millón de millones, 700.000 millones de pesos. Hay que aclarar bien esas cifras porque a veces la gente no entiende, no creen que es un millón, no, es un billón con B. 1,7 billones de pesos según la Contraloría. Su apetito es tan voraz que aún así tiene el descaro de demandar al Estado colombiano.
Sanitas EPS son los que financiaron a los partidos que hundieron la reforma a la salud y también son los que más recursos de la salud habrían desviado. 1.7 billones de pesos en total, según dice la Contraloría. La plata desviada la habrían gastado en remodelaciones, comisiones financieras, pagos de deudas y asesorías. ¿Les recuerda a ustedes algo? Sí, a Carlos Gustavo Palacino en su corrupta y liquidada Salucop EPS, que se gastó 1.4 billones en parques de golf y edificios, entre otros. Esta es una prueba más de que el Estado, su democracia y el sistema de salud están bajo el yugo de la corrupción. Necesitamos una auditoría forense a las EPS y una reforma a la salud para que no continúe el desfalco. Esperamos que en la semana que se inicia pues haya resolución a la apelación que presentaron varios senadores, entre ellos Wilson Arias, en el sentido de que ante los impedimentos claros, evidentes, que existían de por lo menos 5 de los que votaron en la Comisión Séptima del Senado para hundir la reforma de la salud sin debatirla, filibusterismo parlamentario, pues sea debatida esa apelación que le corresponde a la plenaria. Eso fue lo que saboteó el presidente del Senado la semana antepasada, el señor Name, cuando levantó la sesión un miércoles y mandó de vacaciones a los senadores, ¿no? A esa clase de artimaña es que hacía referencia el doctor José Freddy Restrepo al plantear que se deben desarrollar acciones judiciales en relación con toda esa actitud de congresistas como los otros que se han salido de las sesiones y se vanaglorian de que lo están haciendo para sabotear las reformas del Congreso. Hemos visto a senadores de el uribismo, Paloma Valencia, etcétera, alardeando de eso, y otros que vienen también tratando de dañar el quórum para que no se discuta siquiera la reforma a la salud, como es su deber y para lo cual les pagamos 1,5 millones de pesos diarios a los congresistas. Pero fíjense ustedes, el representante de la Cámara, Alejandro Campo, del Valle del Cauca, que también es muy activo en la denuncia de todo lo que está ocurriendo en redes, revela que se está manipulando desde la gobernación del Valle, a cargo de la señora Dilian Francisca Toro y desde sus agentes en el hospital departamental, a la gente para que desfile contra el gobierno y contra sus propios intereses, los del pueblo. Dice, me parece muy mal que desde la gobernación del Valle y la dirección del Hospital Universitario del Valle se esté presionando gente para que salga a marchar el 21 de abril. Gobernadora Dilian Francisca, el que quiera marchar, que marche, pero que la gente no se sienta obligada a marchar y a llevar gente con la amenaza que si no lo hace, lo sacan del trabajo. Gravísimo, gravísimo, porque amenazar a los trabajadores, a los empleados con despedirlos es un acto doloso, es una infracción de la ley. Y él revela pues este chat en el que dice, buenos días, los que vayan a participar de la marcha el domingo, el punto de encuentro es en la estatua de la entrada principal de las 9:30, y hay una denuncia allí pues en este sentido. La gobernadora Dilian Francisca Toro ordena al gerente del HV, Irne Torres, que movilice lo que más pueda en la marcha del 21 contra el presidente Gustavo Petro. La orden la recibe la jefe de laboratorio Mónica Murillo, quien circula este mensaje por diferentes medios internos, obligando a los trabajadores de la institución más grande de salud del suroccidente colombiano, el movimiento de Dilian Francisca y Norma Hurtado, que fue la senadora, una de las que integra la Comisión Séptima del Senado que hundió la reforma, se moviliza y obliga a los trabajadores de la gobernación, alcaldía y sector salud público y privado a marchar. Bien, denuncia que hace el representante a la Cámara por el Pacto Histórico del Valle del Cauca, Alejandro Ocampo. Y desde estrato medio, Giovanni Enciso dice, atención, la Junta Directiva del Colegio Médico de Risaralda está en la contraparte, ¿no? Anuncia que no apoyará las marchas del 21, por el contrario, como comunidad médica apoyan las reformas del gobierno del presidente Petro, las cuales buscan una salud para todos. Entonces, es la reacción de sectores del cuerpo médico. ¿Por qué? Porque se está queriendo presentar esto como una gran marcha de las batas blancas, así la han denominado, ¿no? Ahora disfrazan a la gente que
están llevando bajo engaños y bueno, muchos lo harán también por su odio gratuito contra el gobierno del cambio del presidente Petro. Lo están disfrazando de la marcha de las batas blancas, pero ya vemos cómo están haciendo esto. Primera noticia que destacábamos pues en nuestro resumen. La segunda tiene que ver con el avance de otra de las reformas sustanciales del gobierno del presidente Gustavo Petro, que es la reforma pensional. La próxima semana, el próximo sábado, vamos a tener una entrevista con un especialista para abordar los contenidos de la reforma pensional. Yo creo que va a ser más pertinente porque la próxima semana se espera que avance suficientemente el trámite de la reforma pensional, que fundamentalmente busca que más de 3,5 millones de viejitos y viejitas que no tienen ninguna posibilidad de pensionarse y que van a terminar sus días sumidos en la desesperanza, el hambre y la miseria, se puedan tener por lo menos una ayuda pensional, una pequeña mesada. No va a ser de una pensión, de un salario mínimo, se ha dicho que es imposible, pero por lo menos van a tener una ayuda mensual y para eso se requiere la reforma pensional. La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, y también la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, dieron a conocer varios pronunciamientos. María José Pizarro resumió de la siguiente manera los avances de la reforma pensional. Primero, la administración de los recursos de las pensiones queda en manos del Banco de la República. Segundo, se entregará un bono pensional por 223,000 pesos mensuales para quienes nunca han cotizado, que son miles, se calcula en 3,5 millones de personas. Tercera, definición de los recursos que irían a Colpensiones y a los fondos privados. Así, el umbral de cotización obligatoria a Colpensiones queda en 2,3 salarios mínimos. Los ingresos superiores a este monto se cotizarán en un fondo privado de elección del ciudadano. Explico rápidamente esto, que lo vamos a explicar más en detalle en nuestra próxima emisión con un experto. Y es que el gobierno proponía que el umbral fueran 3 cotizaciones para las personas que tienen ingresos o salarios hasta 3 millones de pesos, fueran obligatoriamente en Colpensiones. En el trámite de conciliación, de acercamiento, para evitar que se hunda también esta reforma y lograr que los viejitos y viejitas que no tendrán nunca pensión puedan acceder a ese bono pensional de 223,000 pesos mensuales, se llegó a un acuerdo con congresistas del Partido Liberal y parece que algunos de la U, que es lo que ha permitido que en el Senado esté pasando la reforma. Ha pasado el 62% de la reforma, 58 artículos de los 94 que integran el proyecto de reforma. Entonces, ¿qué significa esto? Que el 2,3%, los que devenguen 2,3% de salario mínimo, es decir, casi 3 millones de pesos, 2,999,000 pesos, cotizarán esa suma obligatoriamente en Colpensiones con todas las ventajas que da Colpensiones. Quienes ganen más de allí o un excedente, es decir, que gane 4 millones, pues 2,3% de esos 4 millones irán a Colpensiones y el resto, ¿no? Irá a un fondo privado que escogerá el trabajador. Es decir, no es que los que ganen más de 2,3 salarios mínimos se tendrán que ir a los fondos privados, no es el 2,3% de su salario que excede ese monto irá obligatoriamente a Colpensiones para fortalecerlo. Y el excedente, después de 2,3 salarios mínimos, o sea, casi 3 millones de pesos, 2,999,000 pesos, el excedente, los que ganen de 3 millones en adelante, el excedente irá a un fondo privado. Este es el punto de más discusión, de más controversia, de más confusión, pero es la explicación que tenemos después de hacer un seguimiento a los pronunciamientos de los senadores, de la ministra. Marta Peralta ayer resolvió una inquietud de alguien que hizo esa pregunta en su cuenta en Twitter y lo decía, ¿no? Hacía esta explicación y bueno, las demás personas con las que hemos consultado
pero esto lo desarrollaremos a fondo en nuestra próxima emisión. También contempla lo avanzado hasta ahora en la aprobación de la reforma pensional, la reducción de 50 semanas de cotización para las mujeres por cada hijo hasta 3. O sea, si tiene 3 hijos, la mujer, entonces se le reduce 150 semanas. 50 semanas por cada hijo. Esto también en consonancia con un reciente fallo de la Corte Constitucional. Se da continuidad a la mesada 13. Recuerden que la mesada 13, que teníamos 14 semanas los pensionados. El uribismo, el señor Uribe nos quitó la mesada 14. No se olviden de eso los que van a marchar, ¿no? Fue Uribe por quienes ustedes marchan ciegamente, algunos, otros obligados o engañados, el que nos quitó la mesada 14, que era la de mitad de año. Quedó solo la 13, que es la de final de año, la llamada prima. Esa nadie la va a quitar. El gobierno jamás ha planteado en la reforma que la quiten. Siguen mintiendo diciendo que el gobierno en el proyecto la va a quitar. Falso. Entonces la mesada 14 se mantiene, la mesada 13 se mantiene y se está luchando por la mesada 14. Ojo con eso. Se está luchando con un proyecto para restablecer la mesada 14 en este gobierno. También se plantea que habrá renta vitalicia para las personas que cotizan entre 300 y 999 semanas, que son personas que llegan a la edad pero no cumplen la edad, 57 años o 62, 57 las mujeres, 62 los hombres, pero no pueden acceder a la pensión porque no tienen las semanas que se requieren. También se reglamentarán las pensiones especiales de sobrevivencia y familiares. Los fondos son inembargables. Habrá una prestación anticipada como programa especial de rentas y evolución de saldos para quienes cumplan la edad y tengan entre 1.000 y 1.299 semanas. Bien, todos estos temas los explicaremos a fondo en nuestra próxima emisión. Las semanas que deben cotizar las mujeres bajarán de 1.300 a 1.000. De 1.300 a 1.000. Y la entrega básica, como hemos dicho, solidaria será de 223.000 para quienes nunca han cotizado y hoy están en pobreza extrema y vulnerabilidad. Quiero presentarles ahora un video de Inti Asprilla sobre el umbral a propósito de la amenaza que lanzó el señor Pacho Santos, el famoso Facho Santos, como le dice el pueblo, al ex vicepresidente de Uribe, en el que responde a las amenazas de este señor. El video es de Inti Asprilla, de la Alianza Verde, aliado del gobierno, él, y responde con unos argumentos contundentes y muy bien elaborados, con mucha vehemencia. Le responde a este señor que amenaza a los congresistas liberales que están participando con el gobierno en la aprobación de la reforma pensional. Escuchémoslo. Presidenta, muchas gracias. Yo consideré muy importante intervenir en esta etapa del debate para aclararle a la ciudadanía toda la hipocresía, morronguería y falta de honestidad intelectual que hay respecto al tema del umbral. Se lo va a poner en plata blanca a la ciudadanía, presidenta. Un tipo como Macías, que era presidente del Senado, quiere pensionarse con 30 millones de pesos que le subsidian los colombianos. Macías pidió en su momento pasarse de un fondo privado a Colpensiones. Un tipo que está, por ejemplo, acusado de ser el creador del bloque capital, que está pidiendo que delincan contra los senadores del Partido Liberal. Es un tipo pensionado por Colpensiones, el oligarca Pacho Santos. Entonces lo que tiene que entender la ciudadanía, lo morrongos, lo mentirosos que son. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día, ciudadanos? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos en Colpensiones el 80% del presupuesto de Colpensiones se va a pagarle a morrongos como Macías y como Pacho Santos para que le sustenten, para que le subsidien la pensión. 2.900.000 pesos más o menos, 2.900 millones de pesos se gasta el Estado colombiano en subsidiarle la pensión a Pachito Santos. 2.900 millones de pesos se gasta el Estado colombiano en subsidiarle la pensión a Pachito Santos, más o menos.
Bueno, miren ustedes todo lo que ocurre, porque claro, cuestionan la ayuda del Estado a los pobres, pero ellos sí corren a trasladar sus pensiones, ¿no? Que tuvieron en los fondos privados a los que entregaban sus aportes pensionales, inmediatamente se van a pensionar a Colpensiones porque es el que mejor los pensiona con un porcentaje mayor. Entonces, el Estado termina subsidiando una cantidad de pensiones multimillonarias, como la de este señor, la de el tristemente célebre vicepresidente, y que amenaza a los congresistas que están apoyando la reforma pensional y que es tan cuestionado, ¿no? Ya todos sabemos todas las denuncias que hay que hasta ahora están en la impunidad. El Estado termina subsidiando la pensión multimillonaria de este señor y la de muchos otros altos dignatarios, exdignatarios pensionados, excongresistas, exesposas de presidentes y congresistas, exministros de toda clase. Eso le cuesta una millonada al Estado. Bueno, todos esos, entre otras cosas, hay que aclarar algo, y es que todos los derechos adquiridos ya quedan en firme. Todos los que están o estamos pensionados, quedamos con las pensiones como están, porque esos son derechos adquiridos. La ley opera a partir o después de un periodo de transición, porque toda ley establece un periodo de transición para facilitar que se puedan acoger a lo que está en vigencia actual, y a partir del final de ese periodo de transición, que debe ser 1 año, 2 años, se iniciará pues la puesta en práctica de la reforma pensional en la eventualidad de ser aprobada. Entonces, dice Inti Asprilla, los colombianos pagan más de 2.000 millones de pesos en el subsidio de la pensión de Pachito Santos, por eso él no quiere que pase la reforma. Toda mi solidaridad con los senadores amenazados por el presunto creador del bloque capital, dice el senador Inti Asprilla. Bueno, y pasando a una tercera noticia, fue aprobada la reforma de la salud, de educación, que son tantas reformas. Esta es la tercera, la reforma educativa, la reforma estatutaria, marco general del sistema de educación de nuestro país. Porque otra norma que requiere reforma es la ley de educación superior, es decir, la universitaria, que esa será mucho más compleja. Pero esta, que es estatutaria, es decir, requiere de mayoría absoluta, más la mitad más uno de los miembros de cada una de las cámaras, no la mitad más uno del quórum, que es distinto, ¿no? Hago ahí un poco de pedagogía. En nuestro sistema jurídico, las leyes pueden ser ordinarias, estatutarias, orgánicas, legislativas, etc. Las legislativas, pues, son las de reforma constitucional. Y las 3 primeras requieren 4 debates, pero las ordinarias solamente requieren de mayoría simple, es decir, se obtiene el quórum, la mitad más uno de cada cámara. En el caso del Senado son 108 senadores, entonces la mitad más uno son 54, 55, y esos pueden decidir por mayoría simple una ley. Pero en el caso de las leyes estatutarias y orgánicas requieren de una mayoría calificada, que es mayoría absoluta. A partir de que se toma la mayoría calificada o mayoría absoluta en las leyes estatutarias, como la de la reforma de la salud, a partir de que se cumpla el quórum. Primero, pues obviamente para poder votar tiene que haber el quórum, pero la votación tiene que ser del 51% de los miembros de una corporación. Entonces ya en este caso no podría ser la mitad del quórum, sino que tendría que ser mínimo, en el caso del Senado, que voten favorablemente la mitad más uno de los miembros de esa corporación. Y en la Cámara lo mismo. Entonces, en el caso del Senado, tendrían que votar a favor de la ley de educación el 55 senadores. En el caso de la Cámara, que son 188 representantes a la Cámara, pues serían 95 representantes tendrían que votar. Entonces, eso es la mayoría absoluta.
Y además de eso, esa ley irá a control de la Corte Constitucional. Esos son los dos requisitos para una ley estatutaria. ¿Por qué es estatutaria? Porque toca o tiene que ver con derechos fundamentales. Es decir, con derechos consagrados en el capítulo respectivo de la Corte, de la Carta Política, de la Constitución Política, que habla de los derechos fundamentales, es decir, esa Carta de Derechos que introdujo la Constitución. Bien, entonces pasó esa reforma en la Cámara de Representantes. Se espera que ahora ocurra lo mismo en el Senado de la República. Lo más importante de la Ley de Educación aprobada es que se reconoce la universalidad de la educación desde los primeros años, desde la infancia, prejardín, jardín, hasta la educación superior. Eso implica que todos los colombianos tienen derecho a acceder a la educación pública y gratuita, que es universal, pero además de eso contempla una atención especial para las personas en estado de discapacidad, para las madres y padres cabeza de familia que no han podido estudiar, para que se les facilite su acceso a la educación en cualquier momento y en cualquier edad. Y además de eso, establece también unas situaciones especiales de protección a su derecho a educación para las comunidades étnicas, para las comunidades indígenas, para las comunidades afrodescendientes. Un marco general del derecho a educación muy importante, que como el acto legislativo que introdujo el término campesino en nuestra Carta Política, nuestra Constitución, convierte en el gobierno del presidente Gustavo Petro en hacedor, porque él es el que ha presentado sus proyectos a consideración del Congreso de una nueva normativa constitucional de respaldo a los derechos fundamentales de los colombianos. Sigo. Se llevó a cabo el encuentro entre los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, a propósito de que Brasil es el país invitado especial a la nueva Feria del Libro, la Filbo, en Bogotá. Allí el presidente Gustavo Petro, en el acto de inauguración de la Filbo, hizo alusión a este libro. Bueno, él lo presentó específicamente esta edición, que es una edición que yo quiero mucho, de la Biblioteca de Literatura Colombiana de la década de los 80, ¿no? Este librito es del 23 de septiembre de 1984. La vorágine, de José Eustacio Rivera. Y allí, con la pedagogía que lo caracteriza, el presidente Gustavo Petro se refirió al primer párrafo de esta novela de José Eustacio Rivera, que es sobre la explotación del caucho en Colombia. Dice: antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Él siempre hace referencia a eso, porque esta obra es centenaria, cumple 100 años, y él la considera otro elemento conceptual a través, en esta oportunidad de la literatura, de reconstrucción de nuestra historia. Y él dijo allí: debería ser más bien, a hoy debemos luchar porque esa frase sea: jugué mi corazón al azar y me lo ganó el amor. Y desemboca en su planteamiento de la política del amor. Así se inauguró la Feria del Libro. La inauguración de la Feria del Libro de Bogotá 2024 junto al presidente Lula da Silva. El mandatario acompañó el acto de apertura de esta edición, que tiene a Brasil como invitado de honor. A su vez, nuestro presidente Gustavo Petro intervino en homenaje al centenario del libro La Vorágine de José Eustacio Rivera. Y tiene una frase que yo siempre repito, la recuerdo una y otra vez: me dejó una marca. Antes de apasionarme por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Colombia, las violencias de Colombia. Aquí hay una violencia relatada. ¿Cuántas veces eso no se ha repetido en la historia de Colombia una y otra vez de manera intermitente, como si fuese un signo, como si fuera la marca de los aurelianos, que también morían por esta marca, asesinados, con sus palabras enmudecidas? El evento también contó con la participación de la escritora española Irene Vallejo y la escritora brasileña Luciane Aparecida. Presenta personajes negros
Al finalizar, los dos presidentes caminaron hacia el pabellón de Brasil, donde se encontraron con una obra que junta en un abrazo a Pelé y a Gabo. La unión con el hermano país de Brasil se fortalece en términos tanto comerciales y políticos como culturales. Bien, un resumen que hacía la sección de prensa pues, y comunicaciones de la Presidencia de la República. En el encuentro con el presidente Lula da Silva, el presidente Petro también en otro escenario le propuso que Colombia haga parte de las BRICS. ¿Qué son las BRICS? Son las potencias alternativas. Entonces dice, bueno, aquí encontramos un despacho de RT, volvamos atrás al trino. En la 36ª Feria del Libro fue inaugurada por los presidentes de Brasil y Colombia, los mandatarios, tras el desarrollo de una agenda conjunta en Bogotá con propósitos de fortalecer las relaciones comerciales, ambientales y culturales de ambos países. Fue el objetivo de la reunión. Los presidentes recorrieron el pabellón. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces les decía que el presidente Petro le propuso a Brasil que la BRICS. La BRICS es la alianza económica de grandes potencias alternativas, no las grandes potencias capitalistas hegemónicas. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, España, etcétera, no. Sino las alternativas, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La primera letra de cada uno de estos, de los nombres de esos países, dan nacimiento a la sigla BRICS. B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China y S de Sudáfrica. Hay algunos países que de diferentes continentes que han sido invitados a ser parte de las BRICS. Es muy importante. Pues el presidente le planteó a Lula da Silva que él lleve al seno de las BRICS la solicitud de Colombia de hacer parte de este conglomerado alternativo. Bien interesante, no le va a gustar nada a Estados Unidos, pero eso demuestra la independencia y la defensa de la soberanía con la que obra el presidente Petro. Bien, pasamos a otra noticia, una noticia muy importante. Bajó la pobreza multidimensional, disminuyó en Colombia en 2023, de acuerdo con información del DANE. Colombia, esa pobreza multidimensional bajó en 340,000 ciudadanos. ¿Qué es la pobreza multidimensional? Esta pobreza está determinada o determina la calidad de vida de la población a través de indicadores divididos en 5 dimensiones: condiciones educativas, condiciones de niñez y juventud, trabajo, tercera, salud, cuarta, y condiciones de vivienda y servicios públicos, la quinta. Es decir, estas condiciones de vida han mejorado en el gobierno del cambio, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, de 2022 a 2023, porque ese es el rango, ha mejorado en 340,000 personas y debe seguir mejorando en el presente año. De tener 6,600,000 personas en pobreza multidimensional en 2022, el número bajó a 6,260,000. Importante noticia que se materializa en el gobierno del cambio. Otra noticia, el golpe blando sigue en marcha, la lawfare, la política de la extrema derecha contra el gobierno del presidente Petro, dice María Paula Fonseca, ex jefe de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Presidencia. No puede ser casualidad que justo hoy 3 entidades, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral y Comisión de Acusaciones, den a conocer actuaciones o avances contra la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. Viene el golpe y está bien orquestado. Eso hace parte de toda esa campaña de la extrema derecha con la que han querido ambientar los desfiles de odio que han anunciado. Y en relación con la cual, pues, hacíamos un análisis en la entrevista tan interesante que tuvimos al inicio de nuestro programa con el doctor José Freddy Restrepo. Hay que estar alerta frente a las maniobras golpistas de la extrema derecha. Ellos necesitan crear un ambiente para poder sacar bajo engaños a la gente y están generando un clima de terror diciendo que la destitución del presidente es inminente por el Consejo Electoral, que además es uno de los errores de la constituyente del 91, ¿no?
Porque ¿quiénes son los magistrados del Consejo Electoral? Pues los que perdieron las elecciones de diferentes partidos, los escogen de los diferentes partidos por su votación, porcentualmente por su votación en las elecciones de Congreso, y entonces asimismo tienen derecho a 2 o 3 o a 1 o a ninguno miembro de los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, que son los que estudian ese tipo de demandas sobre gastos de las campañas. Entonces, al haber mayoría de la derecha, hay una mayoría de 6-3. Lo que pasa es que no ha podido haber votación porque necesita una mayoría calificada de 6-3 y hay un magistrado que no ha podido sesionar, y entonces la votación siempre ha quedado 5-3. Pero además de eso, cualquier procedimiento, como lo veíamos también en la entrevista que he mencionado, que relacione al presidente, alguna acusación al presidente, tiene que ir a la Comisión de Investigaciones y Acusación de la Cámara de Representantes, porque el presidente tiene fuero constitucional. Y allí se surte todo un trámite, luego iría plenaria de la Cámara, luego plenaria del Senado. Si es un delito político, el Senado debatiría; si es un delito común, a la Corte Suprema de Justicia. Un trámite larguísimo, dispendioso, para el que además no hay sustentación, porque ¿saben cuál es el argumento de la derecha? De un señor Prada y otro muy cuestionados del uribismo y de Cambio Radical, que FECODE le dio una ayuda a la campaña del presidente cuando la ayuda fue para el Partido Colombia Humano. Ese es el gran argumento, pero las investigaciones sobre Odebrecht en las campañas de Uribe, de Zuluaga, de Santos, de Duque, Zuluaga y Santos, por ningún lado. O la ñeñe política en la campaña de Duque, por ningún lado. Todo eso lo archivaron. Esa es justicia, entre comillas, selectiva, señores. Vamos a mirar ahora la información sobre Gaza. Y allí pues vamos a ver qué es lo que sigue ocurriendo. Expresamos de nuevo toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino en Gaza. Y se ha difundido una serie de videos muy dramáticos. Volvemos a mostrar la imagen ganadora del premio World Press 2024, que es la imagen de una madre que abraza el cadáver de una niña asesinada por el régimen genocida de Israel. A propósito de eso, bueno, ahorita lo analizamos en la crítica de medios. Esta imagen pues es impactante, es demoledora y es toda una acusación a los genocidas. Pero además de eso se han difundido una serie de imágenes que rápidamente queremos dar a conocer. Ya se... bueno, vamos a ver los trinos. ¿Censuran las imágenes? Bueno, entonces, fíjense hasta donde hemos llegado. Nos censuran las imágenes. Me advierte nuestro productor. Entonces, Daniel Mayakovsky dice: esta bebé palestina tiene 20 días de edad, ni siquiera llegó al mes de vida y ya ha sido bombardeada por los genocidas sionistas hoy en el campo de refugiados de Nuseirat. Nunca en la historia un genocidio ha sido tan documentado como este, y a la misma vez o al mismo tiempo nunca fue tan impune. Es la gran paradoja, claro. Hace 50 años la lucha por dar a conocer lo que ocurría en Vietnam era enorme, de una enorme dificultad, porque los periodistas, los enviados a cubrir esa guerra de invasión de Estados Unidos contra el pueblo vietnamita, se tenían que jugar la vida ya, incluso para sacar desde los campos de guerra las fotografías y los videos y la información. Y con las demoras, imagínense ustedes, no había absolutamente nada de lo que hoy, mucho menos teléfonos celulares. Pues hoy, con el enorme desarrollo de la tecnología, y sin embargo se impone esta impunidad. Es decir, el desarrollo de la tecnología no está al servicio del bien y de la justicia, está al servicio en gran medida del mal, del genocidio, del crimen, de la masacre. Terrible. Eso debe llevarnos a la reflexión. Ese debe ser un punto de reflexión. De modo que renovamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino, y bueno, por las censuras
no podemos pasar una serie de imágenes. El principal responsable de esto es Estados Unidos. Yo creo que ese trino sí lo podemos pasar. Bueno, este es otro trino. Este es Sanad al-Arabi, un niño palestino de 2 años que fue brutalmente bombardeado por la aviación sionista y recibió más de 200 puntos en la cara. Imagínense, un niño al que le tuvieron que coger en su carita más de 200 puntos. Terrible. Su mano izquierda fue amputada y su brazo derecho fue partido por 2 sitios. Israel es una máquina de matar y destrozar niños. Qué doloroso lo que está ocurriendo contra el pueblo palestino. Daniel Mayakovsky nos reporta: un soldado sionista saquea una casa en Gaza y se graba poniéndose la lencería de una mujer palestina asesinada por los bomberos. Y lo filman poniéndose la lencería de la mujer. La macabra obsesión de ponerse la ropa interior de sus víctimas. Ni los nazis llegaron a tanto. Este es el llamado ejército más moral del mundo. Terrible. Y avanzamos. Nuestro último trino en relación con Gaza. Urgente vergüenza, dice la página Palestina Hoy. Estados Unidos veta en el Consejo de Seguridad la resolución que recomendaba la admisión de Palestina como Estado miembro de la ONU. Votaron 12 a favor, de la inmensa mayoría, 1 en contra, Estados Unidos, y 2 abstenciones, Reino Unido y Suiza. ¡Qué vergüenza, Suiza! Ahí están los responsables del genocidio, solidarizándose con los genocidas. Otra noticia es que revelaron una lista oscura de vínculos de expresidentes con narcos. Esto hace parte de una desclasificación de documentos en el gobierno de Jimmy Carter, ¿no? Y involucra los gobiernos de el señor Alfonso López Michelsen y el señor Julio César Turbay Ayala. Vaya, el abuelo de un senador de la extrema derecha colombiana. Más noticias: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia antes estuvo aquí, y ante esa comisión, dice Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, más de 10 congresistas colombianos denuncian la intención de la procuradora Cabello de excluirnos de las elecciones presidenciales. ¿Quiénes buscan, a quiénes afecta lo que denuncia Daniel Quintero? Afecta al mismo Daniel Quintero, a Carlos Caicedo, el exgobernador de el Magdalena, y a Camilo Romero, el actual embajador de Colombia en Argentina. Miremos lo que dice rápidamente, lo que dice el representante Alejandro Toro. Junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos denunciado la persecución de la Procuraduría y algunas cortes a personas que pueden ser candidatos a la presidencia. La persecución contra Daniel Quintero, contra Carlos Caicedo y contra Camilo Romero ha sido consecutiva durante los últimos años y se ha utilizado la Procuraduría con estos fines. Eso hemos hoy denunciado junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presento disculpas, se me ha apagado el micrófono. Entonces, eso hace parte, eso que denuncia Toro, hace parte de la lawfare, ¿no? Es decir, de la guerra jurídica. Están utilizando todo el armario jurídico para tratar de evitar, o mejor, para tratar de debilitar las fuerzas alternativas con miras a 2026. Los desfiles, el torpedear las reformas, o cuando se aprueben la reforma, entonces torpedear su puesta en práctica, la gestión del presidente. Ahora, por ejemplo, el uribismo dice: si se aprueba la reforma pensional, que no entre en vigencia sino después del 2026. Imagínense ustedes, como quien dice, para que el campo alternativo o los candidatos del pacto histórico no puedan presentar esa reforma como un gran logro. Hasta en eso están, en esa minucia. A ellos no les importa el país ni el pueblo, les importa sus intereses políticos, económicos y electoreros. Entonces, ahí va la cosa con la persecución también a los posibles candidatos del pacto histórico, que estos son presidenciables, ¿no? Al lado de los otros que puedan surgir.
Otra noticia, la fiscal Luz Adriana Camargo y Hernando Barreto, coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, removieron a 10 de los 12 magistrados delegados de la Fiscalía ante la Corte Suprema. Fiscales delegados, ¿qué dije? Bueno, corrijo, fiscales delegados. A veces tenemos lapsus y nuestro productor nos corrige. Muy bien. Entonces, son 12 los fiscales delegados ante la Corte Suprema, removieron a 10, entre ellos a este señor, este que ustedes ven allí, al señor Gabriel Ramón Jaimes, famoso por su obsecuencia, su ayección frente a Álvaro Uribe. Fue el que utilizó Francisco Barbosa para tratar de exonerar a Uribe ante la Corte Suprema y no pudo. Es decir, ya continúa pues, digamos que la depuración al interior de la Fiscalía. Otra noticia, capturan al asesino del periodista Jaime Vázquez. Este reportero, este periodista muy valiente, produjo una serie de denuncias gravísimas que involucra a agentes de la clase política del norte de Santander en factores de corrupción, de politiquería, de clientelismo y de delitos de diferente índole. Pues fue asesinado la semana antepasada, fue capturado un presunto participante o partícipe en ese crimen y parece que este señor ha hecho unas gravísimas denuncias sobre personajes con nombres propios. Cuando la Fiscalía produzca el pronunciamiento concreto, lo estaremos dando a conocer, pero en Colombia sigue siendo difícil el ejercicio del periodismo de investigación y de denuncia. Jaime Vázquez, periodista de norte de Santander, lo demuestra. Entregó su vida denunciando la corrupción. El presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía que haya una investigación pronta, eficaz, efectiva en relación con este crimen. Y lo mismo hacemos desde los medios de comunicación alternativos independientes. El presidente decretó esta semana un día cívico para enfrentar el problema del agua. Esto lo armó en relación con este decreto, la derecha armó pues todo un show. Unos dijeron que era para conmemorar el nacimiento del M-19, entre otras cosas el M-19 nació a principios del 74, pero pues como el 19 de abril fue el día en el que en 1970 en el gobierno de Misael Pastrana Borrero la oligarquía le robó las elecciones presidenciales al general en retiro Gustavo Rojas Pinilla, y de allí nació el nombre del M-19 al que perteneció el presidente. M-19 es Movimiento 19 de Abril, porque el M-19 reivindicaba el componente popular de la NAPO que fundó Gustavo Rojas Pinilla. Pues a partir de esto, la derecha en Colombia dijo que el presidente iba a institucionalizar el día del M-19. Esa fue una de las matrices falsas. La otra, que con el día cívico lo que quería el presidente era interponerse a que la gente estuviera en sus casas y se fuera a pasear y no participara en los desfiles que han organizado. Imaginen ustedes, si son tan fuertes, ¿por qué temen a un día cívico? Las matrices que se generan. Otra noticia, Holman Morris fue ya oficializado como el gerente del sistema de medios públicos. María Paula Fonseca dice, el sistema de medios públicos de Colombia, RTBC nos dice, a partir de hoy será dirigido por Holman Morris, la radio y la televisión pública en las mejores manos para ofrecer a las audiencias calidad y profundizar la democracia. Vuelve una TV más humana. Bueno, este nombramiento debió ocurrir desde el primer día. O sea, el gobierno del presidente Petro se demoró 20 meses en nombrar a una de las personas que de confianza del presidente y que tiene la orientación de defender en el sistema de medios públicos la democracia y el progreso, y de abrir los espacios para que se pueda difundir la verdad, la veracidad, ¿no? Pero se echaron 20 meses. Primero RTS siguió en manos de la derecha, después vino Noria Rodríguez, no dio la talla, se metió en una cantidad de líos,
una cantidad de líos. Y ahora pues fue relevada y viene Holman Morris. Esperamos que haya un renacer. Ya ha habido elementos que expresan eso. Se requiere que se profundice y que haya además cabida para los medios alternativos, populares, comunitarios en las programaciones del sistema de medios públicos. Sobre todo que se cumpla con el ejercicio de difundir la verdad y que realmente el gobierno del cambio tenga allí los espacios que, como ya empieza a tenerse, que no tiene en los medios de las élites de las hegemonías oligárquicas. Noticias sobre Venezuela. El presidente Maduro propone publicar los acuerdos firmados en Qatar y que quede para la historia los esfuerzos realizados por el gobierno venezolano para que nos fueran retiradas las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos. ¿Esto por qué? Porque Estados Unidos renovó las sanciones contra el pueblo venezolano, no contra Maduro ni contra el pueblo venezolano. Porque la señora que está inhabilitada por traición a la patria desde el año 2015 no se pudo inscribir, no hizo los trámites que debería hacer su partido para inscribirse. Y entonces el gobierno de Estados Unidos volvió a sancionar o reanuda las sanciones. El gobierno de Venezuela dio a conocer unos videos en los que está grabado que Estados Unidos se comprometió sin el prurito o requisito de que la señora Machado, Corina Machado, fuera candidata, se comprometió a suspender las sanciones, pero no ha cumplido. Vamos a ver si podemos ver un pedacito del video. Eso quedó grabado. Esta fue una reunión en Qatar entre Rodríguez, el emisario del gobierno venezolano, y el de Estados Unidos. Con el gobierno de los Estados Unidos a su lado se encuentra el subsecretario de Estado Brian Nichols, firmante de los acuerdos. Ahí están firmando cada una de las partes. Aquí después de la firma se encuentran, ese que se encuentra en el centro, el secretario de Estado del gobierno de Qatar. Vuelvo a agradecer al emir de Qatar todos sus esfuerzos, porque Qatar fue el facilitador, observador de estas conversaciones, de estos acuerdos que han quedado aquí reflejados. Estos acuerdos que seguramente habrá que publicar para la historia, para que se sepa la verdad de los esfuerzos diplomáticos que hemos hecho, de los esfuerzos de diálogo que hemos hecho, del cumplimiento estricto por parte del gobierno bolivariano de cada letra escrita, de cada documento firmado, de cómo hemos luchado en la práctica para derrotar las sanciones con producción, con trabajo, con esfuerzo, con tecnología, con un nuevo modelo. Bueno, la respuesta del gobierno venezolano a la nueva andanada de sanciones contra el pueblo, sanciones entre comillas, porque ningún país tiene potestad ni política, y mucho menos ética ni moral para sancionar a otro pueblo. Eso es una retaliación, es un ejercicio de violentar la soberanía y el bienestar de un pueblo por parte de un imperio como es Estados Unidos, lo cual todos los demócratas del mundo debemos rechazar. El señor Jaime Uzcategui, que es un representante a la Cámara de la extrema derecha, creyó que podía llegar a Caracas con mentiras, tratar de ingresar, al parecer para reunirse con la oposición de extrema derecha, y entonces le impidieron su ingreso. Difundieron ahí mismo que estaba desaparecido, trataron de victimizarlo y rapidito salió a flote la verdad. El señor, ahí está la foto, esperando un avión para que lo retorne. Ya llegó a Colombia. De modo que se les cayó la mentira rapidito, tanto al señor. Leí una versión que dice que el señor dijo que hacía parte de la comisión de negociación con el ELN. ¿Qué tal? Sin serlo. Increíble. Por eso lo devolvieron. Más noticias. Hubo un acuerdo con Emiratos Árabes por parte del gobierno de Colombia. Se va a inaugurar el primer viaje de Emiratos Árabes a Bogotá. Ojalá eso represente un mayor flujo de personas colombianas que puedan ir allá y que mucha gente de allá pueda llegar aquí.
que puedan fluir las culturas, las lenguas y las cosas, como poder exportar café, cacao, chocolate, flores, que pueden endulzar la vida, dijo el presidente Gustavo Petro al presidente de Emiratos Árabes Unidos. De modo que eso ocurrió en un intercambio, una conferencia entre los dos mandatarios virtual, una conferencia virtual. Muy importante las relaciones de nuestro país en el ámbito internacional. Escuchemos. El primer viaje de la aerolínea de Emiratos Árabes Unidos a Bogotá. Ojalá eso represente un mayor flujo de personas colombianas que puedan ir allá, a Dubái, al desierto, a las maravillas que ustedes han podido crear, y que mucha gente de allá árabe pueda llegar aquí a Colombia, a encontrarse con raíces incluso desconocidas, como las comunidades árabes que mantienen su colegio, que mantienen su mezquita, que mantienen lengua y religión allá en Maicao, en medio también de un desierto, y que durante casi un siglo han mantenido la cultura árabe en nuestro propio medio, en diálogo permanente con los precolombinos, con las personas que estaban antes aquí, en tiempos inmemoriales, como la comunidad Wayuu, que puedan fluir las personas de aquí allá y de allá acá, y las culturas, y las lenguas, y los deseos comunes, que también se expresan en cosas como el poder exportar café y las cosas tradicionales de nuestro país, como el cacao, los chocolates, endulzar la vida un poco. Competimos con el café. Nosotros nos preciamos de tener el café más rico del mundo, así que espero que ese café llegue allá, a nuestras flores. En el desierto sí que es hermoso encontrar de vez en cuando una flor. Nosotros podemos llenar de flores el desierto. Ese es las palabras del presidente Gustavo Petro, resumiendo su diálogo con el primer mandatario de Qatar. Avanza las relaciones internacionales y los logros en esta materia del gobierno del cambio. Y una noticia absolutamente negativa y preocupante: continúa la violencia en el centro del Valle del Cauca, en Tuluá. Fue asesinado el concejal Carlos Arturo Londoño después de participar en una reunión de rendición de cuentas del alcalde, que también está terriblemente amenazado. Las bandas criminales siguen operando allí. Es una situación muy preocupante frente a la cual seguramente el gobierno nacional tomará nuevas medidas. Y una información adicional: diferentes personas solidarias con el pueblo cubano, que está siendo víctima desde hace más de 60 años de un espantoso, inhumano y terrible bloqueo, están recaudando ayudas médicas, sobre todo medicamentos, para llevar a La Habana. Lo están haciendo varias personas de diferentes organizaciones solidarias, entre ellos Jairo Insuasti. Vamos a ver si él nos manda algún mensaje para que nos diga a qué lugar pueden hacer llegar los factores de solidaridad con el pueblo cubano. Nuestro resumen de la semana.